Si te pasa como a mí, que me es imposible encontrar un pan sin gluten, sin lácteos y sin huevos, en el video de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo hacer un delicioso pan sin gluten, sin lácteos, sin huevos, sin aceite, 100% vegetal y saludable. No te pierdas esta receta porque está buenísima. Y para hacer este delicioso pan sin gluten, 100% vegetal, lo primero que voy a hacer es colocar 2 cucharadas de semillas de chía en un recipiente con 1/4 de taza de agua. Voy a dejar en remojo por aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Les recuerdo que la chía es una semilla rica en omega 3. Mientras tanto, vamos a usar un calabacín de aproximadamente 230 gramos. Vamos a rallar el calabacín en la parte más finita del rallador. Y aprovecho para recordarles que este pan no lleva aceite, es un pan sin aceite, sin huevos y sin lácteos. Les voy a mostrar un poquito del paisaje aquí donde vivo, en Isla Grande, Brasil. Contame en los comentarios desde qué lugar estás mirando el video. Las semillas de chía ya están listas, las vamos a colocar con el calabacín, las vamos a integrar. Las semillas de chía van a aportar el aceite natural para este pan. Y vamos a agregar un toque dulce, una cucharadita de melado. Con respecto al toque dulce que pongo en el pan, yo estoy usando una cucharadita de melado en este pan. Habitualmente la gente me cuenta que cuando hace pan con harina de garbanzo le queda un poco amargo. Entonces, para compensar ese amargor que es típico de la harina de garbanzo, estoy usando una cucharadita de melado, que también la puedes reemplazar por sirope de agave, por azúcar de coco, por azúcar mascabo, por el endulzante que prefieras, o puedes omitirlo, lo que prefieras. Una cucharadita de sal también y vamos a integrar. Si te está gustando la receta y querés apoyar el canal, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte para más recetas como esta. Ahora vamos a agregar media taza de agua, el agua a temperatura ambiente. No hace falta usar lácteos, no hace falta usar leche para hacer este pan. Lo vamos a hacer con agua y vamos a agregar la harina. Voy a usar harina de garbanzo. Primero voy a agregar una taza de harina de garbanzo. Voy a ir integrando muy bien para que no me quede ningún grumo. Vamos a usar media taza más de harina de garbanzo. En total voy a usar 1,5 tazas de harina de garbanzo. La harina de garbanzo se puede comprar en tiendas naturistas o en algunos supermercados, o también la puedes comprar por internet. Con respecto a las sustituciones, te cuento que en lugar de semillas de chía puedes usar semillas de linaza. Es muy importante que uses o semillas de chía o semillas de linaza porque te van a ayudar a lograr una buena consistencia en este pan y a que el pan no se desarme. También en lugar de calabacín podrías usar zanahoria rallada o calabaza rallada crudas, la misma cantidad. Y en lugar de harina de garbanzo puedes usar harina de avena o harina de trigo sarraceno. Otra harina todavía no probé, así que si querés usar alguna otra harina sin gluten, podés probar y después me contás en los comentarios. Una vez que conseguimos este punto en la preparación, vamos a preparar el molde, vamos a untarlo de aceite, le colocamos un poco de harina de garbanzo y si ustedes lo prefieren, pueden usar papel de cocina antiadherente. Ahora vamos con los últimos ingredientes de este pan. Media cucharadita de bicarbonato y para que este bicarbonato se active, una cucharadita de vinagre. Vamos a mezclar bien estos ingredientes. Si no quieres usar bicarbonato, podés omitirlo, pero te cuento que el bicarbonato va a ayudar a que crezca un poco el pan, a que quede un poquito esponjoso, que tenga una consistencia diferente.
Si vos no querés usar bicarbonato, lo puedes omitir y el pan va a quedar igualmente delicioso. Ahora vamos a precalentar el horno a 180 grados por 5 minutos más o menos. Y vamos a colocar mientras tanto unas semillas de girasol o las semillas que tengan en su cocina para decorar este pan. Y más o menos de cocción son 50 minutos a 180 grados Celsius. Una vez que el pan ya está listo, lo vamos a dejar enfriar. Es muy importante dejarlo enfriar antes de desmoldarlo. Y quiero cortarlo para que ustedes vean cómo quedó por dentro este delicioso pan sin gluten 100% vegetal. Es un pan muy tierno, lo pueden guardar por hasta 3 días en un lugar seco y fresco o lo pueden congelar en rebanadas y comer cuando ustedes tengan ganas, ir sacando rebanadas del congelador y descongelándolas. No se imaginan lo rico que es este pan, se prepara así muy fácil. Aprovecho para hacerme un sándwich con un untable vegetal y con tofu de garbanzo. Realmente este es un sándwich rico en proteína. Si ustedes quieren aprender a hacer el tofu de garbanzo, les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario. También les voy a dejar el link de cómo preparar este delicioso untable vegetal. No se pierdan de hacer esta receta porque realmente está buenísima y cuando la preparen en sus casas, cuéntenme en los comentarios cómo les quedó este delicioso pan sin gluten y 100% vegetal. Si te gustó la receta, no te olvides de compartirla con todas las personas que están queriendo cambiar su alimentación, que están queriendo tener una alimentación más saludable y sin productos de origen animal. Que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de otros panes y tortillas saludables que te van a encantar. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, déjamela en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video.